Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 29 de junio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valera. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Gran titular de Nacional nos habla del telón de fondo de la crisis. Gobierno pidió a empresarios entregar 70% de sus productos. Ley de la Asamblea Nacional Constituyente autoriza intervenciones en procesos de las empresas. Hay una discusión abierta en torno a este tema, una reunión que sostuvo el gobierno con algunos industriales. Si los alimentos se van a destinar mayoritariamente para que los entreguen de forma populista y con manejo ideológico, quienes no tengan acceso a esos canales no podrán obtenerlos. Esto lo advirtió Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, en la primera reunión con empresarios para sincerar, esto está entre comillas, las estructuras de costos de 50 rubros alimenticios y fijar los nuevos precios. El ministro Tarek El Aizami informó que estaban obligados a entregar al Ejecutivo casi las 2/3 partes de su producción, pero no informó cómo les pagarían ni en cuánto. Bueno, de esto ya nosotros tenemos bastante experiencia. Además de las amenazas contra los supermercados, Maduro les advirtió a las cadenas de supermercados que deben cumplir la ley de precios acordados de la Constituyente. Bueno, habría que recomendar al gobierno que cumpla las leyes de la economía, porque justamente su política es lo que nos ha traído aquí. Esto lo decimos nosotros. Pónganse a derecho, respeten los mecanismos de fijación de precios o la revolución tomará medidas radicales. Insistimos, ya esto lo hemos vivido. Sin ir más lejos, bueno, a principios de este año hubo una decisión justamente en torno a los supermercados. Se les ordenó bajar los precios. Ustedes recordarán, bueno, la consecuencia, desaparecieron un montón de productos. Esto se rectificó, producto de la realidad, sin hablar del DACASO y otras experiencias similares. Lo decíamos ayer, es una locura pensar que haciendo las mismas cosas vamos a obtener resultados distintos, pero el gobierno insiste. Y a propósito de la situación o las consecuencias sociales de la crisis económica, murieron otros 3 trasplantados por falta de medicamentos para evitar rechazo. Llevan meses sin tratamiento, lo destaca el diario El Nacional. Miguel Suárez, luego de 2 meses recluido en el hospital de Acarigua, entró en rechazo agudo y a los 20 días falleció. Ayer, bienalistas del Estado Vargas se sumaron a la paralización de las enfermeras y es probable que este gremio en general a partir de la próxima semana se sumen a las paralizaciones por los bajos salarios en nuestro país. La comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre. Pence instó a Ecuador a hacer más para aislar a Maduro. Se trata del vicepresidente de los Estados Unidos. Saben ustedes que inició gira por América Latina con el objetivo de coordinar acciones para provocar o intentar promover una transición a la democracia en nuestro país. El vicepresidente de Estados Unidos le dijo a Lenín Moreno que no era hora de palabras sino de acciones para la restauración de la democracia en Venezuela. Ortega Díaz, la fiscal en el exilio, acusó al presidente de ilícitos, llevó pruebas, de esto vamos a hablar durante la mañana de hoy, y es especialmente importante en momentos en los cuales no hay alimentos ni medicinas en nuestro país, es decir, saber dónde fueron a parar miles de millones de dólares que en teoría fueron destinados a obras de infraestructura y a otros temas. La fiscal general Luis Ortega Díaz presentó la acusación ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por los delitos de corrupción y legitimación de capitales que habría cometido Nicolás Maduro con otros funcionarios en negociaciones con la empresa brasileña
Odebrecht. Un escándalo, por cierto, que ha provocado la dimisión, el procesamiento de presidentes y expresidentes y varios funcionarios de América Latina, a excepción de Venezuela. Tenemos en la línea telefónica a Biagio Pilieri, él es diputado de la Asamblea Nacional por Yaracuy, coordinador general del Partido Convergencia, forma parte de la fracción 16 de julio. Diputado, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, muy buenos días para ti, muy buenos días para tus oyentes, muy buenos días para toda Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por atendernos. Le pediría, diputado, una primera valoración acerca de lo que ocurrió ayer. Por cierto, en la sede otra vez del Congreso de Colombia se presenta acto conclusivo en el antejuicio que se sigue en el exterior contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción, por lavado de capitales, legitimación de capitales en el marco del escándalo Odebrecht. Quisiera su comentario y saber, en su opinión, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional en torno a este tema? Lo escuchamos. Bueno, sí, podemos empezar por la última parte, qué puede hacer y qué debe hacer. Más que puede hacer es qué debe hacer la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Por cierto, a petición de la fracción 16 de julio, hace semanas atrás, hace más de mes y medio atrás, solicitó en plenaria del Parlamento el que se permitiera que el TCJ legítimo, que está en el exilio por motivo de fuerza mayor, pudiera continuar el juicio y se aprobara el antejuicio de mérito. A los 7 días exactamente, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los 105 diputados presentes en el hemiciclo el que se continuara eso. Bueno, y el curso está en manos ahora del TCJ. Ayer, como era de esperarse y como lo había prometido la fiscal, se introdujo la acusación. Ahora se espera entonces que se fije la audiencia, que se haga todo el procedimiento legal correspondiente y por supuesto que opinamos que es un caso muy grave, muy delicado y que el gobierno le ha escurrido el bulto a la situación en vez de poderlo explicar, y que tú, como muy acertadamente lo indicaste, todos los venezolanos quisiéramos saber y además tenemos el derecho a saber qué pasó realmente allí. Y por eso, entre otras cosas, María Alejandra, es que hay el ataque frontal de parte del régimen contra los medios de comunicación, creyendo el gobierno, creyendo el régimen, que silenciando medios de comunicación, sea prensa escrita, sea emisoras de radio, sea televisoras, y ahora con la novedad de los portales web a los cuales bloquea, cree que por no estar ellos al aire o no poderse leer o no poderse ver, la gente no se va a enterar, ni se va a enterar del caso escandaloso de Brecht, o se va a enterar de la continua cantidad y además sistemáticamente creciente cantidad de protestas de todos los sectores del país que se ven involucrados en la peor crisis económica que está afectando a todos los venezolanos y que el gobierno intenta tapar con medidas desesperadas, angustiosas, pero además ilegales, como el tema ahora de la intimidación, ahora por la calle del medio, contra el sector productivo venezolano. Yo pudiese decirte, entre otras cosas, con el último aparte, de que la economía venezolana está muy gravemente herida y el único y gran responsable no es el comercio, no es la industria, es el régimen, es el modelo económico. El modelo económico fracasó y el gobierno no solamente no lo quiere entender, o si lo entiende, porque tampoco son gafos, sencillamente o le conviene esto o sencillamente va contra su forma de vendernos una economía que ha fracasado en todas partes. Hay dos leyes, María Alejandra, que en el mundo no se pueden cambiar. Primero es la ley de la gravedad. O sea, esa es la primera ley que nadie puede cambiar. Y la segunda ley que nadie puede cambiar es la ley de la oferta y de la demanda. El modelo económico de esta revolución, de este régimen, fracasó. El gobierno no lo quiere cambiar y bueno, y sencillamente está sucediendo la gran tragedia que estamos viviendo todos los venezolanos. Ahora, diputado, tengo que preguntarle acerca de acciones concretas desde el Parlamento venezolano. Conversábamos ayer con el diputado Juan Guaidó y en contraste con lo que usted dice, da la impresión que no hay un consenso en torno a cómo actuar en el caso concreto del escándalo
Odebrecht. Luego de presentadas las pruebas ayer, una cantidad de piezas y anexos que demostrarían, según decía la funcionaria en el exilio, la responsabilidad de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Esto saldrá a la luz en la primera audiencia preliminar, que probablemente se va a celebrar en la primera quincena del mes de julio. Pero, insistimos, da la impresión que no hay un acuerdo de cómo actuar. Ayer, por ejemplo, conversando con el doctor Perkin Rocha, que formó parte de la comisión de postulaciones, del Comité de Postulaciones Judiciales, decía, bueno, en mi opinión, la Asamblea debería declarar, una vez se ventilen todas estas pruebas, a la cual tendrá acceso el mundo, incluyendo los venezolanos, declarar la falta absoluta del Parlamento y actuar en consecuencia. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y por qué no se ha llegado a un consenso en el Parlamento que designó a estos magistrados que están actuando en el caso Odebrecht. Lo escuchamos. Sí, nosotros hemos sido muy claros en la fracción, al igual que fuimos los primeros en que solicitamos que se continuara el juicio, luego se aprobó, repito, por 105 votos, luego fue unánime. Nosotros también en la fracción fuimos los que planteamos en plenaria, en la Asamblea Nacional, el que se cubriera la vacante dejada por la ausencia absoluta que manifestó, por supuesto, el TCJ, tanto cuando le aprobó la continuación del juicio a la Asamblea Nacional, porque cuando se le aprueba el antejuicio de mérito, el Código Orgánico Penal dice claramente que el funcionario queda suspendido e inhabilitado. Y allí nosotros pasamos a solicitarle a la plenaria que se llenara la vacante para cubrir todo el procedimiento, porque no basta con lo que hizo la Asamblea en el 2016, que fue declarar una responsabilidad política, o lo que hizo en el 2017, que fue lo de la ausencia del cargo, ¿no? Ahora nosotros tampoco comprendemos por qué no se da el último y siguiente paso. Allí tú tienes razón, allá hay posiciones encontradas de las distintas fracciones. Nosotros creemos que se debe llenar la vacante, otras fracciones creen que ya con la aprobación del abandono del cargo que se hizo en el 2017, ya la Asamblea Nacional cumplió esa parte y que le correspondería al TCJ. Nosotros creemos lo contrario. Pero bueno, eso es parte del debate parlamentario que está en este momento. En la fracción 16 de julio estamos claros en eso y seguimos exhortando a los colegas diputados a que podamos seguir y concluir el ciclo con respecto a la situación del presidente. ¿Esto se concluiría a través de qué mecanismo, diputado? Para aclararlo a la audiencia. De la designación del presidente encargado. Bien, pero sobre esto se ha discutido en el seno del Parlamento venezolano, ¿o es una propuesta que ustedes están promoviendo? Nosotros planteamos que la Asamblea Nacional debe continuar con los pasos previstos en la Constitución y en el Código Orgánico Penal y hacer la designación porque hay una vacante. La vacante designada por el abandono del cargo del 2017 o la del TCJ legítimo cuando le aprueba a la Asamblea Nacional el que continúe con el antejuicio de mérito. El Parlamento no ha dado ese último paso. Hay fracciones como la nuestra que estamos convencidos que hay que hacerlo y hay otras fracciones que creen que ya la parte de la Asamblea Nacional concluyó y que debe ser ahora el TCJ el que continúe. Nosotros seguimos sosteniendo la postura nuestra y seguimos exhortando a los colegas diputados a que continuemos con el ciclo para terminarlo. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, porque sí que es cierto que al menos la prensa internacional en las primeras de cambio ha calificado este tipo de acciones como simbólicas, tomando en cuenta la situación particular que hay en nuestro país. ¿Qué responde usted a este tipo de interpretaciones, insistimos, de la opinión pública internacional? Lo escuchamos. María Alejandra, que cuando tenemos un régimen como este que respeta la Constitución, que respeta a las instituciones, que respeta a los ciudadanos, que respeta derechos humanos fundamentales como el derecho, por ejemplo, a la libertad de información, a la libertad de expresión, da la sensación que son hechos simbólicos todos, pero no porque por ahora sean hechos simbólicos, porque no tengan una conclusión o una concreción, no tienen que dejar de tomarse. O sea, no, por ejemplo, porque nosotros tenemos a un régimen que no permite que los funcionarios comparezcan
ante la Asamblea Nacional, no debemos seguir citándolos. Por ejemplo, no porque tengamos un régimen que no le haga caso a las decisiones de la Asamblea Nacional, no debemos dejar de tomarlas. Por lo tanto, da la impresión, y yo de ninguna manera culpo a quienes la tengan, de que hay decisiones que parecen solo simbólicas, pero la Asamblea tiene que seguirlas tomando. Te pongo un ejemplo en la comisión en la cual se citó a la gente de CanTV por el tema de los bloqueos a los portales como son La Patilla, como a la gente del Nacional Web, como la gente del Pitazo, como a la gente del tal cual, y no porque CanTV no acuda a la citación, nosotros no debemos dejarlo de hacer. Por lo tanto, la Asamblea Nacional debe entender, y nosotros en la fracción estamos muy claros de eso, que nosotros tenemos que tomar las decisiones y las acciones ajustadas a la Constitución y a las leyes, así el Ejecutivo no les preste ningún tipo de atención, porque en algún momento habrá justicia en Venezuela, en algún momento habrá Estado de Derecho, y todas esas acciones, por supuesto, se podrán materializar. Gracias, diputado Viallo Pilieri, por atendernos, acompañarlos. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Yaracuy, miembro de la fracción 16 de julio, expresando opinión acerca de lo ocurrido ayer, acto conclusivo que se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en el caso Odebrecht, con el material probatorio de la acusación contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción y legitimación de capitales. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 7:18. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado Robert Alcalá, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Sucre, es miembro de la Comisión de Contraloría, dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, licenciada María Alejandra. Saludos a todos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto conversar con usted, diputado. Una primera reacción de su parte acerca de lo ocurrido ayer, la presentación del acto conclusivo en el antejuicio que se sigue contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción y legitimación de capitales en el marco del escándalo Odebrecht. ¿Qué puede comentarnos? Mira, la realidad es que este gobierno, por donde lo investiguen, por el caso Odebrecht, que ya es escandaloso no solamente en Venezuela, sino en toda América del Sur, pero por donde lo investiguen van a encontrar hechos de corrupción que no solamente involucran a Nicolás Maduro,
involucran una cantidad de funcionarios del gobierno de Chávez y del gobierno de Maduro que hoy día siguen en el ejercicio, otros que se han ido del país, bueno, con cuantiosas sumas de millones de dólares, y bueno, y una cantidad de funcionarios militares que están incursos en cantidad de hechos de corrupción, tanto en el caso de obras como en caso de importación de alimentos y de otros bienes y insumos que traen a Venezuela. El caso de Odebrecht, mira, aquí no ha querido el que usurpa el cargo de fiscal superior, ni mucho menos el contralor, ni nadie, abrir las averiguaciones que deben de abrirse. Por eso es que se ha buscado, bueno, justicia fuera de Venezuela, fuera de las fronteras de Venezuela. Pero aquí lo lógico es que el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Contraloría General de la República, dirigida hoy, bueno, por un monigote del gobierno, y el fiscal usurpador, Tarek William Saab, abrieran las investigaciones correspondientes. El problema es que ahí va a caer preso desde Nicolás Maduro hasta abajo si funcionaran las instituciones en Venezuela. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, si la Asamblea Nacional va a acompañar esta iniciativa que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia en coordinación con la fiscal en el exilio. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, lo primero que yo tengo que comentar, porque aquí no puede ser que... mira, porque una persona, en este caso la doctora Luis Ortega Díaz, tome una posición distinta a la que tuvo en el pasado, oye, uno olvide. Lo primero que hay que preguntarse es por qué motivo la fiscal no hizo esas averiguaciones, no presentó las pruebas que tenía cuando ejercía el cargo en Venezuela de fiscal general de la República, ¿no? Eso de verdad que es imperdonable para Luis Ortega. Ella de alguna manera u otra, por omisión, fue cómplice de toda esta corruptela que rodea el caso de Odebrecht y otros casos. Y la Asamblea Nacional, por nuestra parte, por supuesto, que acompañará cualquier iniciativa que busque hacer justicia, porque hay que recordar que los venezolanos están hoy muriendo por falta de medicina, los venezolanos que estamos pasando hambre, bueno, en gran parte se debe a la gran corrupción que hubo en Venezuela. Aquí se despilfarró plata por cuanta idea le pasó por la cabeza al difunto Hugo Chávez. Bueno, yo pregunto, ¿dónde están los Mercal? El hijo de Mercal, Mercalito, ¿dónde está? El Pedeval, el hijo de Pedeval, Pedevalito, las areperas aquellas que se le ocurrió al ministro Samán montar en toda Venezuela. Un despilfarro de plata, y la plata que no despilfarraron, bueno, se la robaron, como el caso de las obras de Odebrecht. No hay una obra que Odebrecht haya terminado en Venezuela. Y bueno, ahí ya en otros países, ustedes lo saben, en el caso de Brasil, testimonios fidedignos de que fue financiada la campaña de Nicolás Maduro con dólares de Odebrecht. Entonces, mira, no solamente el caso de los sobornos, no solamente el caso del financiamiento de una campaña presidencial, sino la cantidad de obras que fueron cobradas, algunas casi en su totalidad, y que no tienen más del 20%, el 30% de ejecución. Bueno, la lista se pierde de vista: la línea 5 del metro de Caracas, sistema de transporte masivo Caracas-Guarenas-Batir, el metro cable Mariche, el cable tren bolivariano, la línea 2 del metro de Los Teques, el sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco, el puente Cacique Nigal, el segundo puente del lago de Maracaibo, en fin. Pero, diputado, en la práctica, usted dice, bueno, estamos dispuestos a acompañar esta iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia. Perdón que lo interrumpa. El diputado Viallo Pilieri, de la fracción 16 de julio, insiste en que, bueno, la Asamblea Nacional, actuando en consecuencia, debería en un momento determinado declarar la falta absoluta producto de este juicio que se sigue en el exterior. ¿Qué opina usted? Mira, ya la Asamblea Nacional ha dado respuesta a eso. Yo lo que creo es que aquí hay que hablarle claro a los venezolanos. Aquí hay unos magistrados en el exilio que han iniciado algunas acciones. Yo, bueno, en particular abogo porque esas acciones sean en tribunales internacionales. Bastaría saber si en la práctica se va a poder ejecutar un fallo de unos tribunales, de unos magistrados en el exilio, que efectivamente fueron nombrados por nosotros de manera legal, pero basta saber cómo se va a ejecutar en la práctica algún fallo de unos magistrados en el exilio. Entonces, mira, nosotros acompañamos, como no, toda iniciativa que vaya tendente a hacer justicia en Venezuela, por casos de corrupción, por casos de narcotráfico, por casos de violación de derechos humanos que, bueno, son reiterados y consecutivos en el país, pero tiene que hablársele claro al país. No pueden, por ejemplo, los magistrados en el exilio, yo lo digo claramente, de manera particular, es mi opinión,
bueno, venir a dar órdenes desde el exilio. La Asamblea Nacional que haga esto, la Asamblea Nacional que haga aquello. Por ejemplo, ellos solicitaron autorización para un antejuicio de mérito. Bueno, la Asamblea Nacional, pese a todas las críticas de toda la cantidad de algunos venezolanos en el extranjero y otros en Venezuela, que son guerreros del teclado, bueno, la Asamblea Nacional aprobó con 105 votos el antejuicio de mérito contra el ciudadano Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué ha ocurrido después de eso? Bueno, queremos ver los resultados. No queremos es que piensen que están en un juego de ping-pong tirando la pelota de un lado para otro. Yo creo que y lo ha dicho la Asamblea, cada tribunal, según la Constitución y la ley, tiene que ejecutar su sentencia. Ahora, quería agregar la lista de obras de Odebrecht, ¿no?, que ya es conocida. Bueno, una cantidad de obras colaterales. En el caso de mi estado, aquí está una empresa, Andrade y Gutiérrez, asociada a Odebrecht, que bueno, tenía una obra importantísima en la península de Araya, que era el astillero del Alba. Bueno, esa empresa también se fue con la cabulla en la pata. Esa empresa también dejó ni siquiera terminado el movimiento de tierra y cobró cuantiosas sumas de dinero en ese contrato. Entonces, bueno, no se trata es decir, diputado, a la luz de su explicación, usted es de la opinión que hasta aquí llegó el papel de la Asamblea Nacional, ¿es lo que intenta No, explicar? para nada, el papel de la Asamblea Nacional continúa, la Comisión de Contraloría continúa realizando investigaciones en casos de corrupción, no solamente en el caso de Odebrecht, sino también en otros casos. Nosotros en este momento estamos a punto de sancionar a nivel de la Comisión de Contraloría la Ley de Recuperación de Capitales Provenientes de la Corrupción, que es un papel muy importante, que hay que continuar, que hay que buscar lograr que esos capitales que están ubicados en otros países provenientes de la corrupción regresen a Venezuela y sean para el servicio de los venezolanos. Para nada culmina la labor de la Asamblea Nacional. Nosotros continuamos y mira que aquí no hay ningún caso cerrado. Te puedo poner el ejemplo del caso de PDVSA. La Comisión de Contraloría el año antepasado presentamos un informe bien concreto con pruebas sobre la corrupción de PDVSA que encabezaba Rafael Ramírez y su combo, y su cuñado, y una cantidad de funcionarios de PDVSA y del gobierno nacional. ¿A eso qué pasó? Bueno, eso lo taparon. Hoy día está más de uno detenido, producto, bueno, de las peleas internas de ellos y de lo que ha querido perseguir el fiscal, es decir, la explicación fraudulento, pero que usted continúan da investigaciones de para corrupción en PDVSA. justificar o poner en duda digamos, las consecuencias de una decisión que asuma el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio frente a las pruebas que se van a presentar y se van a ventilar, que demostrarían la responsabilidad de Nicolás Maduro y otros funcionarios de esta administración en el escándalo de corrupción más grande de América Latina, también aplicaría para esto de la Ley de Recuperación de Capitales. Es decir, ¿quién entonces va a conocer de una iniciativa como la de ustedes si al final tampoco, según su opinión, conocerían de esta iniciativa que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia? No, nosotros no ponemos en duda las iniciativas que se hagan tendentes a demostrar los casos de corrupción, para nada, licenciada. Lo que le estoy diciendo es que los tribunales, según la ley, tienen que ejecutar su sentencia. El caso es que, yo te digo, que sería cómo se va a ejecutar en la práctica una sentencia en un país donde lamentablemente las instituciones están secuestradas, donde no hay instituciones distintas a la Asamblea Nacional que actúen de manera autónoma. Es decir, ¿cómo ejecuta? ¿Quién cumple esa sentencia? Normalmente, por ejemplo, yo soy abogado, en el caso penal, por ejemplo, si una persona es declarada contumaz y no se presenta al tribunal, bueno, se le ordena a los cuerpos de seguridad del Estado buscarla. Bueno, en este caso, ¿qué cuerpo de seguridad, por ejemplo, haría cumplir una sentencia cuando la Fuerza Armada está secuestrada, cuando son parte del entramado de corrupción en la alta plana de la República? Entonces, esas son cosas que explicaron los magistrados del exilio. ¿Cómo se van a ejecutar las sentencias? Nosotros no la ponemos en duda, la apoyamos. ¿Cómo se va a ejecutar la Ley de Recuperación de Capitales cuando las instituciones en Venezuela no van a reconocer que ha habido corrupción de este gobierno? Cuando se rescate la institucionalidad en Venezuela. Hay que recordar que aquí hay una cantidad de leyes, que se han venido trabajando, que se aprobaron el primer año de gestión, bueno, que ninguna las dejó pasar el Tribunal Supremo de Justicia, todas fueron declaradas inconstitucionales, y lógicamente que hay que trabajar para la recuperación de Venezuela. ¿Cuándo? Cuando salgamos del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros no ponemos en duda ningún trámite, ninguna gestión que haga la fiscal superior
la fiscal general Luis Ortega Díaz, o que hagan los magistrados en el exilio, o que hagan los organismos internacionales, no, todo lo contrario. Desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y muchísimos diputados de la Asamblea Nacional que se han dedicado al tema de buscar apoyo en los organismos multilaterales, de buscar apoyo en el mundo, bueno, sobre la crisis de Venezuela, porque no hay justicia en Venezuela, que hay denegación de justicia. Eso lo tenemos nosotros perfectamente claro. Lo que no se puede es pretender, repito, agarrar a la Asamblea Nacional como que fuera una mesa de ping-pong, empezar los magistrados del exilio a tirar la pelota como que estuvieran jugando ping-pong. Ahora está del lado allá, ahora está del lado acá. No, cada tribunal debe buscar ejecutar su sentencia. Eso es lo que establece la ley. Que no venga mañana nadie a pretender, bueno, que es que el tribunal decidió, por ejemplo, que tiene que ir preso Nicolás Maduro y son los diputados de la Asamblea Nacional los que tienen que ir a ponerle las esposas. Bueno, yo iría contento, yo iría feliz a ponerle las esposas, si me lo permitieran, si tuviera el acceso a eso. Entonces, hay que poner las cosas y no crearle falsas expectativas a la gente. La gente cree que es que mañana, con que produzcan un fallo los tribunales, los magistrados en el exilio, bueno, listo, cambió el gobierno y ya Nicolás Maduro entregó. No, hay que hablarle claro a la gente, aquí no hay Estado de Derecho, seguramente que va a ser, bueno, imposible en la práctica la ejecución de una sentencia, pero a lo mejor esas sentencias sirven para que tribunales internacionales o organismos internacionales tomen parte activa en el caso de Venezuela y se establezca justicia. Lo que pasa es que, como usted dice, hay que hablarle claro a la gente. Va a llamar poderosamente la atención que si el día de mañana se declara culpabilidad por la cantidad de evidencias que se van a ventilar, la Asamblea Nacional en Venezuela no actúa en consecuencia. Bueno, no entiendo qué sería o cuál sería la actuación en consecuencia. Si se demuestra en este proceso absolutamente particular la culpabilidad del presidente Nicolás Maduro, la Asamblea no se pronuncie al respecto. Es decir, la propuesta que ha hecho la fracción 16 de julio es que se declare falta absoluta y se tome una determinación. Bueno, yo creo que los amigos, los colegas de la fracción 16 de julio y el pueblo de Venezuela debe recordar que la Asamblea Nacional declaró el abandono al cargo del presidente de la República. Claro, pero la fracción, según nos acaba de decir el diputado Pilieri, está promoviendo la designación de un gobierno, no lo sé, la interpretación de la Constitución a la luz de un proceso de esta naturaleza, si se declara la culpabilidad de Nicolás Maduro. Sí, lo que establece la Constitución Nacional es que en ese caso tomaría posesión el vicepresidente de la República y habría que llamar a un nuevo proceso electoral. En este caso hay un desconocimiento. Tomando en cuenta la actual situación, después de un evento electoral que nadie reconoce como el del pasado 26 de mayo. Perdón, 20 de mayo. Para allá iba. En este caso hay un desconocimiento del proceso fraudulento del pasado 20 de mayo. Es decir, que tendría que llamarse a una nueva elección, pero terminaría el periodo el vicepresidente de la República de cara a lo que establece la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque ya es un periodo que pasó la mitad de su temporalidad establecida en la Constitución. Entonces, mira que hace falta, sin lugar a dudas, que en Venezuela existiera un Tribunal Supremo de Justicia, bueno, imparcial, que hiciera cumplir la Constitución y no quisiera cumplir los designios de Miraflores. Entonces no es tan fácil. Creo que está claro el planteamiento, diputado, que no hay acuerdo en la Asamblea Nacional de cómo actuar frente a esta situación y sobre todo si se declara la culpabilidad de Nicolás Maduro en este antejuicio que se desarrolla en el exilio. Yo diría, licenciada, que la Asamblea Nacional ya dio respuesta, incluso la Junta Directiva ya dio respuesta sobre ese particular. Va a ser francamente llamativo que luego de que se ventilen las pruebas que demuestren la culpabilidad, donde se llevaron miles de millones de dólares, el entramado que se utilizó, bueno, la Asamblea Nacional al final asuma esa posición que usted acaba de decir. Ya nosotros actuamos en consecuencia. No sé si esa será la respuesta de la Asamblea Nacional. Yo no me adelanto a los hechos. Yo no me adelanto a los hechos. Lo que sí te reitero es que tiene que haber claridad en los planteamientos que se hagan. No, yo te puedo decir, por ejemplo, eso lo digo, y no es la Asamblea Nacional, y lo que está diciendo el diputado Robert Alcalá no es lo que determinó. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo he estado alargando la conversación. Si me permite y puede permanecer unos minutos más, con gusto. Le doy la oportunidad para que cierre la idea, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Este y todos los domingos. Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Me dicen que perdimos comunicación definitivamente con el diputado Robert Alcalá. Intentaremos retomar conversación más adelante. Él es miembro de la Comisión de Contraloría, dirigente de Acción Democrática. Se suma a nuestra mesa de debate Cecilia Sosa Gómez, fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre y a toda la audiencia que sigue tu programa. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría su valoración acerca de lo que pasó ayer y las contradicciones que hay en el seno de la Asamblea Nacional. Bueno, no resuelven cómo actuar frente a este antejuicio de mérito que se desarrolla en el exterior. Se presentó acto conclusivo, se presentaron pruebas que demostrarían la responsabilidad de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de su administración en los delitos de corrupción y legitimación de capitales en el marco del escándalo de corrupción más importante de América Latina. Tiene que ver con la empresa Odebrecht. Yo quisiera su comentario y pues iniciar conversación a partir de lo que nos decía el diputado alcalde. Él decía, no se puede crear falsas expectativas. Él decía, ¿quién va a hacer cumplir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio? ¿Qué opina usted, doctora? La escuchamos. Bueno, yo creo que es muy importante que la Asamblea Nacional tome conciencia de las decisiones que toma y de los acuerdos a los cuales se compromete. Porque decir que no se puede crear falsas expectativas ha debido entonces generar por parte de la Asamblea Nacional un rechazo a que no se sometiera a juicio Nicolás Maduro como se lo solicitó el Tribunal Supremo Legítimo. Yo creo que el punto aquí es muy importante considerar que esa posición de algunos diputados de la Asamblea Nacional ha generado que la población no muestre el interés necesario del juicio a Maduro y al contrario, pareciera que no les interesa que la población hable de ese juicio. Yo quiero decirte que el juicio es legítimo, el juicio es real, el juicio es serio, el juicio continúa y concluirá y el juicio tiene consecuencias jurídicas y tiene consecuencias políticas. Y además no será el único juicio que tenga que enfrentar Nicolás Maduro. Fíjate que hay un arco sumamente importante en relación a la identificación de Nicolás Maduro bajo varios supuestos. El primero de ellos es efectivamente el juicio que se le sigue por corrupción. Y por corrupción de un caso muy concreto que tú lo has señalado, que es el caso Odebrecht. Las imputaciones que él ha recibido por los delitos que presuntamente cometió, de los cuales las pruebas fueron consignadas ayer por la fiscal general al tribunal y que abre el juicio en su esencia ordinaria, hay un previo que creo que es el que a ti más te interesa que hablemos, que es que cuando este tribunal legítimo, yo creo que además es el único tribunal, porque el de aquí está designado por la Asamblea Nacional Constituyente, la totalidad de los magistrados, y por tanto el ilegítimo es el que tenemos en dos pilitas. Pero más allá de eso, este tribunal legítimo le solicitó a la Asamblea Nacional que le dijera si continuaba o no continuaba el juicio y que tomara la decisión correspondiente. La Asamblea Nacional, en pleno, decidió, informó al tribunal legítimo que procediera con el juicio. En consecuencia, el acuerdo de la Asamblea Nacional obliga y no permite que diputados que hayan votado ese acuerdo hoy tengan
digamos, la suspicacia de que eso es crear una falsa expectativa. Eso es empujar hacia identificar quiénes están dirigiendo el régimen y cuál es la conducta que han asumido en el pasado que lo somete a un juicio penal. Yo no creo que eso sea, doctora, y perdón que la interrumpa, yo interpelaba al diputado frente a la posibilidad de que, bueno, se dicte una sentencia de culpabilidad contra Nicolás Maduro y además se deje en evidencia, como seguramente va a ocurrir en la audiencia preliminar, bueno, esta trama de corrupción, al menos a la luz de las pruebas que ha presentado la fiscal en el exilio. ¿Qué puede comentarnos? Sí, yo creo que el punto aquí, y yo creo que es muy importante lo que tú has señalado, es también informarle a todo el mundo cuáles son los dos delitos y en qué consisten, porque nosotros podemos hablar muy bien de corrupción propia, pero la gente no entiende o no capta de qué se trata. La corrupción propia de la cual se le acusa a Nicolás Maduro es que él, como funcionario, realizó actos contrarios a sus funciones y recibió dinero y prometió utilidad a otra persona, que en este caso es Odebrecht, para sí o para otro. Ese funcionario, en este caso, en el momento, Nicolás Maduro, porque además Nicolás Maduro hoy no es funcionario, cometió actos contrarios a los deberes de sus funciones y recibió y prometió a través de dinero una utilidad a Odebrecht. Es decir, él se dejó corromper. La corrupción propia es un delito bilateral en el cual hay quien soborna, que en este caso fue Odebrecht, y el sobornado, que en este caso fue Nicolás Maduro Moro, y ahí están las pruebas, los testimonios, los elementos sustanciales para determinar si cometió o no, que le corresponderá al tribunal, corrupción propia. Y en el caso de legitimación de capitales, que es un delito gravísimo, porque es pertenecer a grupos de una delincuencia organizada. Es decir, yo escondo o disfrazo el origen, el movimiento y el destino de dinero obtenido de delito, sea corrupción, tráfico de drogas, terrorismo, venta de armas, que en el caso correcto, en este caso entiendo que las pruebas llevan hasta el tema de corrupción y se recurre a instituciones financieras para engañar, legitimar, entre comillas, su ganancia. Esos son los dos delitos que se le imputan a Nicolás Maduro Moro. Entonces, fíjate el triángulo, y con esto dejo para que me hagas otra pregunta. Tenemos una persona que no es funcionario público, que no está en condiciones de ejercer la presidencia de la República por orden legal, aunque la está haciendo, porque lo está haciendo como una vía de hecho. Eso no es crear falsas expectativas, es que tenemos frente a nosotros una persona que está sometida a juicio y que no tiene la investidura para estar en la presidencia de la República. Pero además de eso tenemos a un Nicolás Maduro acusado, o por lo menos presentado el informe de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Y además tenemos internamente, porque está en los informes del comisionado de la ONU, delitos graves en materia de derechos humanos que están señalados en el informe presentado esta semana. Entonces, por favor, eso es crear falsas expectativas, eso es saber que tenemos al frente, de hecho, a una persona que ha cometido o que se encuentra en esta situación de la cual estamos hablando. Eso no es crear falsas expectativas, eso es crear conciencia en la ciudadanía de quién es la persona que está dirigiendo en este momento los destinos de la nación. Ese es el punto. Doctora, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Quisiera cerrar con usted el programa. Yo le dejo la siguiente inquietud a propósito de las falsas expectativas. Los magistrados han invocado la Convención de Palermo. Ciertamente, bueno, es complejo incluso pensar cómo poner en práctica un instrumento de esta naturaleza, pero es absolutamente clara. Habla del delito de organizado y, bueno, aquellos que se han beneficiado de forma o vía económica o de otro orden material, justamente cometiendo actos ilícitos, como es al menos la denuncia que se ventila en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Yo le dejo la inquietud a propósito de las posibilidades de que esto tenga, digamos, alguna consecuencia real, al menos en el exterior. Ciertamente internamente
está muy complicado, más allá de las acciones políticas que pueda impulsar la Asamblea Nacional. Quisiera su comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Provea y Redesayuda te invitan a Música por Medicinas, un evento para intercambiar discos nuevos y usados por medicamentos vigentes. Música en vivo a cargo de Agente Extraño, Hilde Fox y Onyx. Lleva medicinas vigentes y te las cambiamos por discos compactos o de vinilo. Entrada libre este sábado 21 de julio de 2018 desde las 2 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Le doy un minuto, doctora Cecilia Sosa Gómez, para contestar cómo en la práctica aplicar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional, lo que se conoce como la Convención de Palermo, que ha sido invocada por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. La escuchamos. Sí, efectivamente, tu pregunta está directamente dirigida para medir la eficacia de ese aspecto en particular que decidió el Tribunal Supremo Legítimo en el caso de Nicolás Maduro por los delitos que se le imputan. La invocación de la Convención de Palermo en la sentencia tiene por objeto aplicarla. ¿En qué sentido? En que este tribunal podrá solicitar a los países donde tenga conocimiento que hay bienes o recursos financieros depositados en ese país, y los países que suscriben la Convención de Palermo ya estarían preparados desde el punto de vista del procedimiento que deba cumplirse para enviar la información correspondiente y poder determinar la red de lo que se conoce como legitimación de capitales. De manera que es perfectamente factible, y me imagino que ahora con las pruebas que está aportando la fiscal general, que active el tribunal esa convención para precisamente determinar dónde se encuentra el dinero, o si es que ese dinero está en algún país que haya suscrito esa convención. Pero antes de irme quisiera concluirte en algo que está pendiente por parte del tribunal y por parte de la Asamblea Nacional, más allá de lo que ellos consideran faltas de expectativas. Tú recuerdas que el Tribunal Legítimo le dijo a la Asamblea Nacional que lo exhortaba a que resolviera el tema de la falta absoluta o relativa que se producía como consecuencia de que al ellos autorizar el enjuiciamiento, la persona, en este caso Nicolás Maduro, no podía mantenerse en el cargo ni aspirar a otro cargo.
Cuando esa exhortación se le hace a la asamblea le contesta al tribunal que ella no necesita hacer eso en los términos que se le ha pedido, y menos por el 380 del Código Orgánico Procesal Penal, porque ellos ya habían declarado que el cargo estaba vacante. Si ellos habían declarado que el cargo estaba vacante, y eso es lo que le informa al tribunal, esperemos ahora el auto que determina por parte del tribunal cuál es la consecuencia de que la asamblea le haya informado que él ya decidió el abandono del cargo y en consecuencia la falta absoluta de Nicolás Maduro. Creo que esa expectativa eso sí es una expectativa que debemos esperar de parte del Tribunal Legítimo. Gracias, doctora Cecilia Sosa Gómez. Nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.